Bueno, bienvenidos a esta nueva videoclase del sistema de créditos utilizando Visual Basic.net y MySQL, en el cual vamos a realizar el formulario del módulo de consulta al cliente y el procedimiento almacenado para realizar dicho requerimiento. Así que vamos a ello. Entonces lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la consola de MySQL, donde vamos a crear el procedimiento almacenado. Entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar el comando show databases para saber cómo se llama la base de datos que estamos utilizando. En este caso, la base de datos que estamos utilizando se llama proyecto tienda. Entonces, ya como sabemos cómo se llama la base de datos, utilizamos use y utilizamos el nombre que es proyecto-tienda, punto y coma, y ya con eso tenemos seleccionada la base de datos que vamos a utilizar. Entonces, ya seleccionada la base de datos, vamos a crear el procedimiento almacenado utilizando create procedure. Le colocamos ahora el nombre del procedimiento almacenado, se va a llamar consultar cliente, consultar-cliente, abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a colocar el parámetro de este procedimiento almacenado. En este caso solamente va a tener un solo parámetro que va a ser el número de identificación del cliente, que es el que nos va a permitir consultar en la base de datos los datos de ese cliente. Entonces, por medio de su número de cédula o su número de identificación, vamos a consultar los datos del cliente. Entonces lo vamos a llamar NID, número de identificación, y va a ser varchar, y vamos a colocar lo que va a ser de 20. Cerramos los paréntesis, y después de cerrar los paréntesis, ahora sí vamos a colocar las instrucciones o la sentencia que va a ejecutar este procedimiento almacenado. En este caso va a ser una de tipo select, a obtener registros de la base de datos. Vamos a obtenerlos todos, select asterisco from clientes, y aquí utilizamos el filtro con la cláusula where y colocamos el campo criterio. En este caso el campo que vamos a utilizar va a ser el número de identificación, num-id, y este va a ser igual a lo que se almacene en el parámetro NID. Entonces cerramos con punto y coma, presionamos enter y automáticamente creamos el procedimiento almacenado. Ya creado el procedimiento almacenado, pasemos ahora a Visual Studio y creemos el formulario y el código correspondiente para darle funcionalidad a ese módulo. Así que vamos a ello. Bueno, ya dentro de Visual Studio, lo que vamos a hacer es irnos a la clase de clientes y vamos a crear un nuevo método que va a ser public, va a ser function y se va a llamar consultar cliente. Entonces, consultar cliente va a recibir un parámetro que va a ser el número de identificación, va a ser de tipo de data string y este me va a devolver un objeto de tipo cliente. Entonces, este método, consultar cliente, va a tener un parámetro que va a ser el número de identificación del cliente y me va a devolver un objeto de tipo cliente. Entonces, ya colocada la estructura, pasemos ahora al código del método. Entonces, colocamos un try catch, un capturador de errores, conectamos nuestra base de datos, almacenamos un objeto de tipo MySQL command en la variable objeto cmd new MySQL command, y aquí colocamos la instrucción SQL que viene siendo el nombre del procedimiento almacenado. Entonces el procedimiento almacenado se llama consultar-cliente. Pasamos ahora a indicarle a este objeto llamado cmd que esta sentencia va a ser un procedimiento almacenado. Entonces utilizamos cmd.commandType, que viene siendo la propiedad que nos permite establecer qué tipo de sentencia es la que va a ejecutar este objeto de tipo cmd, y esta va a ser igual a commandType.storeProcedure, que se viene siendo el valor para indicarle a esta propiedad que lo que vamos a ejecutar es un procedimiento almacenado. Entonces lo que sigue ahora es relacionar los parámetros que tiene el procedimiento almacenado con el valor que se va a almacenar en él. Entonces para ello utilizamos cmd.parameters, que viene siendo la propiedad, .addWithValue, para poder agregar ese valor al parámetro del procedimiento almacenado. Abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis colocamos los dos valores.
El primer valor, recuerden, es el nombre del procedimiento almacenado, tal cual como se lo dimos allá en MySQL, en la consola de MySQL, cuando creamos dicho procedimiento. Y el segundo valor es el valor que se va a almacenar en ese parámetro que colocamos como primer argumento de este método. Entonces, el valor que nosotros coloquemos aquí se va a almacenar en este parámetro. Entonces, dicho valor se lo vamos a pasar por medio de el parámetro del método consultar cliente, que viene siendo numID. Entonces, ya relacionado el valor que se va a almacenar en el parámetro del procedimiento almacenado, lo que tenemos que hacer ahora es conectar o establecer más bien la cadena de conexión a este objeto de tipo CMD. Entonces, cmd.connection, y le pasamos la variable objeto llamada com. Bueno, el paso a seguir ahora es ejecutar la consulta cmd.executeNumQuery. Si esto se cumple o se ejecuta correctamente, lo que vamos a hacer es crear un objeto de tipo DataTable, as new DataTable, y vamos a crear un DataAdapter para poder llenar el DataTable. Entonces, adp as new MySQL DataAdapter. Entonces, ya creados esos dos objetos, rellenamos el DataTable utilizando el DataAdapter y utilizando el método fill, y le pasamos el DataTable como argumento. Entonces, ya llenado el DataTable, podemos crear aquí un DataRow, as DataRow, para almacenar una fila del DataTable. Entonces, como lo que vamos es a traer un solo registro, simplemente colocamos aquí dt.rows y colocamos aquí que va a ser en la posición 0. Para ello utilizamos la otra propiedad llamada item, y dentro de paréntesis colocamos el número 0. Así estamos tomando la primera fila de ese DataTable que rellenamos por medio del DataAdapter. Entonces, ya teniendo los datos de ese registro que traje de la base de datos, lo que tenemos que hacer ahora es almacenarlos en un objeto de tipo clientes y retornarlos para el método. Entonces, dim cte as new clientes, cliente, que es el tipo de dato. Abrimos y cerramos paréntesis y le pasamos los argumentos del constructor. Le colocamos aquí dr y le pasamos aquí nombres, aquí dr los apellidos, y de nuevo dr, le pasamos el número de identificación, aquí dr, pasamos ahora la dirección, y aquí dr le pasamos el teléfono. Cerramos aquí el paréntesis del constructor, y ya con eso estamos almacenando en cada uno de los atributos de este objeto los registros que traemos de la base de datos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es retornar el objeto CTE, y ahora en el caso de que no se cumpla la condición, es decir, que no se ejecute la consulta correctamente, entonces retornamos nothing, es decir, que no retornemos nada en el caso de que se produzca algún error. Entonces, en el caso del catch, también vamos a colocar aquí un msgbox x.message y retornamos un nothing también en el caso de que se produzca una excepción. Colocamos el finally, colocamos aquí desconectar, y ya con eso tenemos el método consultar cliente terminado. Lo que tenemos que hacer ahora es crear el formulario para poder probar este método y saber si funciona o no funciona. Entonces, como el diseño del formulario es exactamente igual que este del módulo registrar cliente, voy a pausar un momento el video y voy a crear el formulario. Así que voy a pausarlo. Bueno, ya he creado el formulario, lo que resta hacer es programar el botón consultar cliente para que al presionarlo se muestren los datos del cliente teniendo en cuenta su número de identificación. Entonces presionamos doble clic sobre el botón. Aquí ya he creado un pequeño código que lo que permite es inhabilitar los campos de las cajas de texto y de cliente, nombres, apellidos, dirección y teléfono. La única que va a estar habilitada va a ser la del número de identificación del cliente, que es el campo que me va a permitir consultar esos datos del cliente en la base de datos. Entonces, por eso he creado ese método de inhabilitar campos y lo he colocado en el evento load del formulario. Es decir, que al cargarse el formulario, cuando yo ejecute ese formulario, los campos o estas cajas de texto automáticamente se van a deshabilitar. No van a permitir ingresar datos,
sino únicamente van a permitir visualizarlos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ya explicada esa parte, vamos a colocar aquí un capturador de errores, try catch. Vamos a colocar aquí el msgbox y aquí x.message. Entonces, aquí en el try, lo primero que vamos a hacer es crear un objeto de tipo de clientes. Entonces, as new de clientes. Y ya creado el objeto, ahora sí podemos crear un objeto de tipo clientes para almacenar lo que me devuelve el método consultar cliente. Entonces creamos la variable objeto de tipo cliente y esta va a ser igual a dc.consultar cliente y dentro de los paréntesis le vamos a pasar el argumento de este método. Entonces el argumento de este método va a estar en la caja de texto txt num id en su propiedad text. Entonces ya pasado el argumento, se almacena el objeto de tipo cliente que devuelve este método en esta variable objeto que acabamos de crear. Entonces ya todos esos valores están almacenados en ese objeto. Lo que resta por hacer es mostrarlos en cada una de las cajas de texto. La caja de texto txt y de cliente, la propiedad text, va a ser igual a cte.nombres cliente, que es la propiedad que almacena el valor que traemos de la base de datos txt nombres, perdón, aquí no es nombres cliente sino id cliente, y punto text va a ser igual a cte.nombres clientes, ahora sí, txt apellidos, punto text, cte.apellidos cliente, txt dirección, la propiedad text, dirección cliente, la propiedad, y aquí txt teléfono en la propiedad text va a ser igual a cte.teléfono cliente. Entonces ya con esto estoy mostrando en cada una de las cajas de texto los valores o los datos del cliente que se obtuvieron de la base de datos por medio de la consulta. Entonces lo que nos resta por hacer es ejecutar el programa para ver si funciona correctamente. En este caso, como yo estoy utilizando la versión 2022 de Visual Studio, lo que tenemos que hacer es presionar clic derecho sobre el proyecto, en este caso tienda, propiedades, y en el caso de la versión 2022 tenemos que irnos acá a esta parte de abajo que dice objeto de inicio y escogemos el formulario que vamos a ejecutar, en este caso consultar cliente. Entonces ya seleccionado el formulario, ya podemos presionar clic en el botón verde. Bueno, y aquí nos aparece el formulario. Fíjense que solamente está habilitada la caja de texto de la identificación del cliente. Ingresamos el número, en este caso 123, presionamos en consultar cliente y aquí nos aparece un error. Este error obedece a que no estamos almacenando en el objeto de tipo cliente que nos devuelve el método consultar cliente el ID que nos trae de la base de datos. Entonces vamos a corregirlo, vamos a cerrar acá, detener el programa y aquí en la clase de cliente tenemos que colocar tr, vamos a utilizar el segundo constructor que también almacena pues el ID del cliente, colocamos aquí id-cliente, colocamos una coma y ya con eso se debe solucionar. Damos nuevamente en el botón verde, colocamos 123, ponemos en consultar cliente y nuevamente nos sale un error. Este error también se me pasó al momento de codificar el método consultar cliente y es que aquí en el objeto de tipo DataAdapter no le pasamos el objeto CMD que requiere para poder llenar el data table. Entonces le pasamos CMD, vamos a detener acá y presionamos nuevamente en el botón verde. Presionamos aquí 1, 2, 3 y presionamos aquí nuevamente en consultar cliente y vemos que nos aparece el mismo error. Este error nos está diciendo que el objeto cliente fue nothing, es decir, que es un objeto que está vacío. Y yo pausé un momento el video para ver por qué está retornando ese objeto vacío si se supone pues que el código está bien. Y al parecer el objeto CMD está entrando en conflicto con el procedimiento almacenado que creamos al principio del video. Entonces este procedimiento almacenado al parecer al agregar el parámetro con este método addWithValue está entrando en conflicto. Entonces he intentado de varias formas y no he podido solucionar el inconveniente con el procedimiento almacenado. Entonces para poder darle solución al módulo que estamos realizando
lo que podemos hacer es realizar la consulta directamente aquí en el constructor de MySQL Command, utilizando la sentencia select asterisco from clientes, donde numID sea igual a lo que está en el parámetro del método consultar cliente. Entonces numID lo concatenamos para que esté dentro de la sentencia SQL. Listo, con eso terminamos la sentencia SQL. Vamos a quitar esto y ya con esto debe quedar solucionado el inconveniente. Guardamos cambios, ejecutamos de nuevo el programa, coloco 1, 2, 3, consultar cliente y vemos que automáticamente ahora sí nos aparecen los datos del cliente. Entonces, de esta forma le damos solución al inconveniente que teníamos con el procedimiento almacenado, que nos aparecía que el objeto cliente que llamábamos en el botón consultar cliente nos lo retornaba vacío y era porque estaba entrando inconvenientes con el procedimiento almacenado. Si alguien tiene conocimiento de por qué está retornando pues ese objeto vacío, lo puede dejar en los comentarios para así ayudarnos entre todos. Entonces, muchachos, no siendo más, nos vemos en la próxima video clase. Que pasen muy bien.